aproximadamente las siguientes preguntas. ¿A qué edad se casan en Colombia? Es una pregunta bastante importante porque puede diferir mucho de la edad de casamiento en bastantes lugares, como en Rusia, Europa y el resto del mundo, e inclusive en el mismo Estados Unidos, a pesar de la presencia de latinos en Estados Unidos. También cabe resaltar que se mencionarán aspectos como cuántos años dura un noviazgo en Colombia y pues no solo noviazgo, sino relaciones no formales o incluso un matrimonio, cuánto podría durar, bueno, en fin, a nivel estadístico o en general la percepción que se tiene como colombiano. Para los hombres hay un tema bastante interesante y es cómo conseguir novia en Colombia. Más o menos cuáles son aquellas cosas, métodos o, o enfoques o estrategias que usan los hombres en Colombia para poder conseguir novia, pareja o bueno, amante, etcétera, etcétera. En fin. em, Otra cosa que se mencionará es el tipo de matrimonios en Colombia. Resulta que Colombia no solamente está el matrimonio por contrato, está todavía bastante vigente el contrato, um, está todavía vigente el contrato matrimonial por la iglesia. Es decir, está la ceremonia de la iglesia, el ritual. Y mencionaré eso en detalle más adelante. Mencionaré también algunos aspectos como cuántos hijos se tienen en Colombia. Es cierto que en Colombia se tienen más hijos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la nueva tendencia general en Colombia? ¿De qué depende la cantidad de hijos en Colombia? Y en general, pues también. Otro aspecto interesante sería cuáles son las costumbres o cuáles son aquellas cosas del comportamiento de los hombres en Colombia que tal vez puedan ser de interés para extranjeros y cuáles son aquellas curiosidades o cosas que nos pueden llamar la atención. Y aquí no me gustaría hacer enfoque también entre los mitos y verdades. ¿Cómo luce un colombiano? ¿Qué es un colombiano promedio? ¿Cómo luce el novio latino colombiano? Eh, ¿Cómo es su aspecto físico? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué esperar de él? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta en pareja? ¿Cuál es la vida en pareja de un colombiano? ¿Cuál es ese día a día? Y pues creo que les va a llamar mucho la atención. Y con respecto a esto van a empezar cosas, aspectos que pueden ser complicados como los desafíos que se pueden experienciar siendo pareja de un colombiano, siendo mujer de un colombiano o algo así. Eh, Entre otras cosas, sería entonces ver cómo son vistos los colombianos en el exterior y cuáles son aquellos aspectos que podrían resaltarse en las costumbres de los colombianos. Por ejemplo, mencionaré algo o bastante acerca del cuidado del aspecto físico, del estado físico, de la salud física, qué tan buenos cocineros son y cómo se distribuyen las tareas domésticas o qué tendencia existe hoy en día sobre la realización de las tareas domésticas en la familia. Bueno, no siendo más y no dando más preliminares, vamos a empezar. Ok, un momento, por favor. Comencemos. Primera, primera pregunta. ¿Cómo se consigue novia en Colombia? Bueno, en realidad es una pregunta muy abierta. Sería como preguntar cómo conseguir novia en Colombia, cómo conseguir novia en Rusia o cómo conseguir novia en determinado lugar. Indudablemente no existe una fórmula secreta o una estrategia que sea infalible para conseguir pareja. Todos sabemos que todas las personas son individuales y que tienen características que han de diferenciarse. Eh, Sin embargo, sí que existen algunas costumbres o algunos aspectos que sí se alcanzan a repetir. Uno de ellos es, por ejemplo, el siguiente. Yo definiría la siguiente clase. La primera sería, ¿qué pasaría si eres latino? Si eres latino, una de las formas más comunes que se alcanzan a encontrar
es tener amigos. Eh, no es para nadie un secreto que los latinoamericanos se encuentran viviendo siempre en comunidad, tienen una vida social bastante activa y que gracias a los amigos y a las uniones entre ellos pueden conseguir crear relaciones de todo tipo con otras personas. Entre más amigos o incluso entre mayor capacidad de socializar tenga un latino, mayores posibilidades tiene de conseguir tanto amigos como una pareja. Y en este caso, muchos pueden tener, conseguir tener su primer noviazgo de pronto en el colegio, en la universidad, en grupos de trabajo, en la calle, puede ser incluso en cualquier tipo de entorno. Es bastante normal para un latino, por ejemplo, ir a cualquier tipo de lugar, puede ser un centro comercial, puede ser un evento social, puede ser desde ir a cine, a un restaurante, evento social, estar de pie en una fila y entablar una conversación con una persona nueva va, y poner cualquier tipo de tema. Y digamos que esto puede estar asociado también con el hecho de utilizarlo como oportunidad para conseguir una pareja. Y como todas estas estrategias son aplicadas por los latinos a la hora de encontrar la media naranja. Pero la situación cambia un poco y muchísimo a favor cuando estamos hablando de ser un extranjero. Si eres un extranjero en Colombia y quieres conseguir pareja, la forma más fácil de hacerlo, pues es ser extranjero. Es decir, básicamente no tienes que hacer muchas cosas porque las colombianas en general adoran a los extranjeros sin importar, o sea, con el simple hecho de no vivir en Colombia, ser parte de otro país, ya es suficiente. Entonces, lo mejor que puedes hacer es estar presente en eventos sociales, darte a conocer, puede ser ir a fiestas, conocer nuevas personas, salir, verse diferente, hablar inglés o tu lengua natal. Ir a cualquier tipo de evento social ya es una gran ventaja. Incluso no es estrictamente necesario saber bailar, porque incluso a muchas latinas y colombianas les encanta conocer gente nueva y ha habido muchísimos casos de extranjeros que de extranjeros que conocen a su primera novia gracias a clases de baile o ir a aprender a bailar a una discoteca, entre muchísimas otras formas. Entonces, básicamente es eso. Pero si eres colombiano, nuevamente, bueno, aquí tenemos el caso tenemos a tres colombianos bastante populares, tal vez ustedes ya lo conocen, el de la izquierda es Maluma, el del centro es Juanes y el de la derecha, ¿cómo se llama él? Andrés, se me olvida siempre el nombre. Ah, bueno, Andrés no está. El de la derecha, Camilo Echeverri, sí. Bueno, estos no son todos los típicos colombianos. Tenemos también, los colombianos en realidad lucimos de diversas formas. Si eres colombiano, nuevamente tendrías que tener una buena red social y habilidades sociales. Nuevamente, regresando a nuestra nueva pregunta es, ¿qué tipo de relaciones sentimentales hay en Colombia? Bueno, relaciones sentimentales en Colombia yo creo que puede haber casi las mismas que hay en el resto del mundo. Relaciones no formales, noviazgos formales, casamientos, entre muchos otros. Sin embargo, hay tres tipos tres o cuatro tipos que se encuentran de forma muy común. Uno puede ser una relación no formal, no sé, le pueden llamar amigos con derechos, que es la relación que se encuentra en el centro. Uh, es algo muy popular en las nuevas generaciones y bueno, en realidad pudo haber sido popular siempre, solo que ahora con el pasar del tiempo se vuelven cada vez más y más aceptadas a nivel social. De pronto antes existía cierto tipo de tabúes al respecto, pero ahora el tabú ya no es tan fuerte. El otro sería un noviazgo formal, que bueno, podríamos ilustrarlo con la imagen de la izquierda, y el tercero sería casamiento, que sería el de la derecha. Sin embargo, cabe resaltar que en Colombia dependiendo tal vez de aspectos como el nivel de educación tanto del hombre como de la mujer,
podría variar significativamente el tipo de casamiento o de unión, porque podría ser unión libre, puede ser una unión religiosa a través de un ritual religioso, o podría ser un matrimonio civil. El matrimonio civil demandaría que tuvieran un contrato. Si estamos hablando tal vez de una unión libre, no se requiere absolutamente de ningún contrato especial, simplemente se necesita que las personas convivan durante 2 años y además deben cumplir otros requisitos, otras formalidades, pero como tal no se necesita un documento. Es necesario tal vez que se cuente con testigos o personas que puedan tal vez declarar que son una relación de facto, pero como tal no tiene la misma rigurosidad a nivel de requerimientos que tal vez puede tener el resto de uniones. Cabe resaltar también que este tipo de relaciones tiene igualdad de derechos y tiene el mismo rigor legal que cualquier otra relación. Es decir, si se encuentran en unión libre en Colombia, no significa que no es una relación seria. De hecho, tanto el hombre como la mujer poseen los mismos derechos. Si ustedes si ustedes no se casan en Colombia, pero están viviendo en unión libre, eh, tanto el hombre como la mujer puede pretender por la mitad de los bienes sin necesidad de tener un contrato, siempre y cuando la unión libre se haga efectiva. La pregunta del millón. ¿A qué edad se casan los colombianos? Aquí tenemos una fotografía de Sofía Vergara y su esposo. Bueno, aquí, bueno, no sé si lo podemos llamar una pareja latina, pero bueno, tiene un elemento latino de todas formas. En Colombia, ¿a qué horas se casan? Resulta que, bueno, depende muchísimo, tanto el nivel de educación como puede ser el entorno social, como muchas otras cosas. Pero por lo general, me atrevería a decir que personas con educación superior en adelante tienden a casarse no antes de los 25 años. Em, por lo general hay una tendencia de quererse casar alrededor, puede ser 25, 26, 27, a los 30, no sé, existe en realidad un diapasón, puede ser entre los 25 y 35 años, no podría decir exactamente una edad, y un promedio no necesariamente daría un dato orientativo, pero en este caso yo diría que no antes de los 25 años es una muy buena aproximación. Otro aspecto es nuevamente mencionar el hecho de que no todos los latinos y sobre todo en Colombia se esfuerzan por tener como tal un contrato. Es bastante común, incluso dentro del círculo de mis amigos, encontrar el hecho de querer tener una unión libre, que se tienen los mismos derechos de una unión marital, pero que como tal no requiere exactamente los mismos documentos. Es un poco más espontáneo y pues se tiene tal vez es posible que se tenga la creencia de una mayor estabilidad. ¿Cuántos hijos se tienen en Colombia? Bueno, esta pregunta también es bastante interesante y en realidad no hay una respuesta que pueda dar una tendencia como tal en los colombianos porque hay, hay grupos muy heterogéneos en Colombia porque se puede encontrar, sobre todo si se viaja a Colombia, que en determinados entornos hay familias que pueden tener, no sé, 4 hijos, 3 hijos, lo que podría ser considerado en otros países familias con múltiples hijos, mientras que, mientras que de pronto personas sobre todo cuando la mujer tiene un nivel de educación muy alto, es mucho más complicado y de pronto se requiere un poco más de tiempo, se tiende un poco más a enfocarse en la carrera, en querer esperar un tiempo antes de tener los hijos y posiblemente eso podría conllevar a tener una menor cantidad de hijos. Entonces, tal vez el nivel tanto de educación como el estatus social podría contribuir a que la cantidad de hijos pueda ser mayor o menor. Pero creo que en promedio, si mal no estoy, Andrés, sería, por así decirlo, 2 hijos, alrededor de 2 hijos. Y no es muy difícil.
Sí, y no es muy difícil encontrar parejas con 3 hijos. Por ejemplo, en mi caso, y sobre todo si estamos hablando de generaciones pasadas, mi mamá, eh, mi mamá tiene 10 hermanos y hermanas. Y es algo que no es demasiado raro. Es muy común encontrar, sobre todo en generaciones pasadas, familias bastante numerosas. Características de los novios de los maridos colombianos. Bueno, es bastante, nuevamente, es difícil poder explicarlo, sobre todo por el simple hecho de que se estaría generalizando. Sin embargo, voy a mencionar aspectos que se podrían encontrar en relaciones funcionales, que en algunos casos podría llamarse típicos, pero que no necesariamente han de estar presentes en todos los colombianos, ni mucho menos. Una de las cosas bastante interesantes en los colombianos y que sobre todo se menciona es tener que los hombres en Colombia sean divertidos, que sean optimistas, tener siempre como un estado de ánimo bastante activo, estar felices, sonreír. Y la sonrisa es tan importante y no solamente entre los hombres, sino en general en la cultura. En Colombia la persona que no sonríe posiblemente se sospecha que algo no está bien con ella. En Colombia, por lo general, no es algo típico no sonreír. Es decir, si no sonríes, entonces algo debe estar pasando. Te preguntan, disculpa, estás enfermo, te pasa algo, etcétera, etcétera. Entonces, para poder ser socialmente aceptado y sobre todo para poder tener pareja aún más, es necesario ser optimista y, no sé, tener un buen sentido del humor, etcétera, etcétera. Poder resistir, poder tener, eh, estar preparado, mirar la vida en un aspecto, eh, con un buen sentido del humor todo el tiempo. Dentro de las costumbres de los hombres, ¿qué podría mencionar? Primero, eh, es el hecho de, bueno, las costumbres siempre han estado asociadas tal vez con la comida, podría mencionar. Eh, se requiere de bueno, una cocina bastante diversa que contenga, no sé, eh, para el hombre como tal, una casa, sin importar de qué tipo de relación tenga, siempre debe estar, pues comer bien, tomar tanto, no sé, aquí tienen, por ejemplo, los 3 platos típicos de Colombia, encontramos la bandeja paisa, que tiene absolutamente todo, tanto huevos, aguacate, tiene plátanos colombianos, carne asada, etcétera, etcétera. Entonces, muchos maridos colombianos son muy buenos a la hora de cocinar y es fácil encontrar un hombre que pueda tal vez eh, ser independiente en este sentido, sobre todo si al menos ha tenido la experiencia de vivir solo y de pues tener cocina en casa. Tal vez conozcan la arepa colombiana o colombo venezolana, ya, que también es bastante importante. Bueno, otra de las cosas y de las costumbres de los colombianos, de los hombres colombianos, por lo general, bueno, muchos les llama mucho la atención tener un buen aspecto físico, o por lo menos un estado de salud bastante bueno. Por lo tanto, se preocupan mucho por hacer deporte, mantenerse en forma, salir, encontrar tiempo de esparcimiento para poder realizar este tipo de labores. Por ejemplo, es muy normal para un hombre colombiano ir al gimnasio varias veces a la semana, o por lo menos salir a trotar, correr, ir a piscina, tener bicicleta, etcétera, etcétera. Y pues también es interesante poder resaltar el hecho de que, bueno, para ser un poco justos, como Colombia se encuentra cerca del trópico, es mucho más sencillo tener bicicleta y poder salir sin importar qué tipo de ciudad sea. Cabe resaltar que en Colombia no hay, en las ciudades típicas por lo general no cae nieve. Entonces siempre va a ser posible, no va a haber problemas como tal vez pueda haber en Europa. En determinados días no es posible salir a manejar bicicleta, etcétera, etcétera. Bueno, eh, entre los desafíos que pueden haber
a la hora de tener una pareja colombiana o un hombre colombiano o un esposo colombiano, es que hay bueno, podrían ser impulsivos o podrían tener el hecho de tener muchos amigos, tienen una vida social bastante activa y pues siempre es un desafío poder encontrar ese equilibrio entre la vida social externa y la vida social familiar. Y sobrellevar los dos aspectos al mismo tiempo, creo que no solamente es un aspecto, es una cuestión complicada tanto para colombianas o extranjeras en general, sino para todo tipo de relaciones y todas las personas. Otro aspecto bastante interesante que puede ser es el hecho de, por lo general, en Colombia siempre hay una forma es bastante importante ver las cosas desde un aspecto positivo, tener un buen sentido del humor, estar siempre de buen ánimo. Y por lo general, no es tan común o no es tan común poder mostrar emociones negativas. Por lo general, incluso en momentos de dificultad, se considera aceptable a nivel social no mostrar los aspectos negativos. Entonces, eso tal vez podría llevar a varios desafíos. Y pues otro aspecto que podría ser es el hecho de poder complementar el espacio de intimidad o de vida personal de los hombres. El hecho de que si hay una pareja, no necesariamente la pareja debe estar siempre contigo. De pronto puede tener una vida social aparte, más la vida social que tiene contigo, más la vida social de la persona a nivel individual. O sea, entonces, ¿cómo poder sobrellevar esas tres cosas? Otra cosa que también quiero mencionar es lo siguiente, dentro de las costumbres de los hombres es la tendencia a ser cariñoso, a demostrar afecto, usar palabras de amor. Por ejemplo, es bastante normal usar las siguientes palabras, llamar cariño, amor, mi cielo, mi corazón, mi negra, mi vida, etcétera, etcétera. Es bastante común usar este tipo de expresiones. De igual forma, a los hombres colombianos creo que les gusta que los traten de esa forma, ¿no? Que los traten como que con ese cariño, como de una forma especial. Por ejemplo, en la zona norte del país es bastante común, tanto no solamente por parte de las mujeres en general, que los traten de papi, querido, corazón, etcétera, etcétera. Algo que se me olvidaba mencionar es el tiempo que puede demorar una relación. ¿Cuánto tiempo, por lo general, demora o es la duración de una relación sentimental en Colombia? Si estamos hablando de un noviazgo, el periodo puede extenderse desde 2 años hasta 10 u 11 años. Es bastante normal encontrar parejas que a los 2 años puedan casarse o establecerse en familia, como también es bastante común encontrar personas que se encuentran en una relación por 10 años, 9 años. Esto es bastante común, por ejemplo, en personas que se encuentran tal vez en la universidad o que se conocieron desde el colegio y llevan toda una vida juntos. Y después de cierto tiempo, solamente cuando logran encontrar estabilidad tanto económica y financiera y poder tener la posibilidad de ser independientes, solo en ese momento logran establecer una relación de familia. Otro de los aspectos, vamos a devolvernos a las preguntas, es ¿qué tan buenos cocineros son los colombianos? Bueno, eso depende, porque no necesariamente todos se encuentran interesados se encuentran interesados en poder cocinar muy bien. Sin embargo, podría decir que la gran mayoría, sobre todo aquellos que se encuentran viviendo solos, tienen excelentes habilidades en la cocina. Y es bastante común, sobre todo en el exterior,
encontrar colombianos que puedan preparar los diferentes platos típicos, aquí como estos tres que se encuentran acá. En cuanto a las labores domésticas y vida en pareja en una casa, por lo general, aquí entra mucho en juego lo que la misma pareja pueda decidir. Si estos dos se ponen de acuerdo, ellos pueden repartir de forma equitativa las labores domésticas. Existe una nueva tendencia en Colombia de igualdad o de esforzarse por tener una relación de igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere a labores domésticas. Naturalmente, todavía existe una tendencia de roles de género, pero con el pasar del tiempo, digamos que se vuelve mucho más flexible y bastante interesante cómo se están desarrollando las formas en cómo los roles dentro de una casa se han estado manifestando. Otra cosa interesante es lo siguiente, el hecho de em, qué caracteriza a un hombre colombiano tal vez en el exterior. Se menciona que en relaciones de pareja, muchas veces los colombianos tienen un alto sentido de superación y de trabajo duro. Si saben lo que quieren, tienen objetivos y buscan la mejor forma de superar y alcanzar sus metas. Entonces, de una u otra forma, podría decir que los maridos colombianos son una excelente opción y que, bueno, es cuestión también de gustos. Otro aspecto interesante, ¿cómo lucen los colombianos? ¿Cómo se ve un colombiano promedio? Bueno, en realidad, un colombiano promedio no tiene un color de piel específico. Es decir, en Colombia es posible encontrar personas de piel blanca, de piel morena, de piel oscura, personas de ascendencia árabe y de ascendencia africana y europea en general. Y también una mezcla total. Incluso es bastante normal para un colombiano no saber con exactitud de dónde son sus ancestros de, no sé, de 7 u 8 generaciones. Por eso, digamos que un colombiano promedio es difícil de establecer cómo lucen. Sin embargo, podría establecerse algunos parámetros en cuanto, qué sé yo, a estatura. Podría ser, un colombiano podría medir entre 1,60 m hasta 1,90 m en su gran mayoría, 1,95 m en su gran mayoría. Bueno, obviamente es mucho más difícil encontrar colombianos de 1,60 m y 1,95 m. Pero por lo general, yo diría que se encontrarían en ese intervalo. En cuanto al aspecto físico, bueno, podría decirse que es bastante común encontrar colombianos de cabello corto. No podría decir qué tan popular es el cabello largo. Y como pueden ver, en cuanto a no solamente la forma en cómo se ven, sino las costumbres, debo mencionar que para los colombianos es muy importante tanto la vida social, saber bailar, poder bailar, cantar, reunirse con amigos, irse a divertir. Es tan importante y está tan arraigado en la cultura que incluso durante la realización de tareas domésticas, muchos hombres colombianos ponen música y se ponen a bailar y realizan sus tareas. Un momento. Otra pregunta tal vez. Bueno, en cuanto a cómo luce una colombiana en promedio, pues es exactamente lo mismo, pero aplica a mujeres. Vas a encontrarlas morenas, blancas, es posible encontrarlas también rubias pues también vas a encontrar, por ejemplo, de ascendencia africana, vas a encontrar de piel oscura, vas a encontrar básicamente todo el espectro y todo el abanico de posibilidades. Entonces, habría que yo, en lugar de romper con el estereotipo de las colombianas, lo que podría decir es que
también hay todo un espectro interesante que podría verse. Entonces, yo creo que Colombia es un país muy diverso y que valdría la pena venir y conocer tanto a colombianas como a colombianos. Bueno, ahora sí creo que podríamos llegar a la sección de preguntas. Sí, no, y es interesante el hecho porque de verdad que tal vez, o sea, hay personas que pues se casan, se pueden casar tanto rápidamente como hay personas que pueden pasar 10 años u 11 años. O sea, yo tengo amigos que pasaron 11 años sin casarse, vivieron juntos o pasaron tiempo fuera, no sé, fueron tal vez estudiantes de la misma universidad y solo después de 10 u 11 años, cuando ya lograron establecerse, conseguir un trabajo, porque para un colombiano es bastante importante encontrar, digamos, esa gran estabilidad económica. Todos sabemos que a nivel social Colombia se encuentra en un momento de transición, es una economía en desarrollo y, y, pues tal vez, no sé cómo sea en otros países, pero para un colombiano es bastante importante tener los pies en tierra antes de tener una familia. Pues eso también depende del nivel de educación y de las metas y del enfoque que pueda tener. Un aspecto interesante que olvidé mencionar es el hecho de que algunas parejas pueden nunca casarse, que pueda que planeen en un futuro casarse, vivir juntos y nunca se casan. Pasan tanto tiempo juntos que después de tanto tiempo pueden creer que la relación funciona tan bien que es mejor no tocarla, dejarla así y quedan viviendo en unión libre. Y pues adquieren los mismos derechos. No sé si te ha pasado a ti o conoces a alguien. A veces funciona con parejas divorciadas. Por lo general son papás de amigos míos. O sea, que tal vez se divorciaron, conocieron a una nueva persona, viven juntos y ya ha pasado mucho, mucho tiempo. O sea, entonces conocen a una nueva persona, viven con esa nueva persona y ya ha pasado tanto tiempo que prefieren no casarse, no hacer nada, no tener ningún tipo de documentos ni nada, sino que viven juntos. Irónicamente son parejas muy funcionales y me atrevería a decir que viven por un largo periodo de tiempo. Sí, Daria tenía creo que tal vez una pregunta. Se tiene que ir ahora. Bueno, teníamos aquí también conectadas a personas de Alemania. Bueno, en fin, ¿qué otra cosa, qué otro aspecto tal vez han encontrado ustedes? No sé si tienen alguna pregunta. Ah, mira, aquí dice, ¿qué es más importante, el amor o los amigos? El amor o los amigos. Bueno, habría que ver esta pregunta desde qué punto de vista. Bueno, sería ver, eh, bueno, yo veo en primera instancia, bueno, si es pues, si estamos hablando de mí como persona, yo veo como tal, ok, como tal yo veo a una pareja, bueno, yo vería a mi novia o esposa o amante, en primera instancia la vería como una amistad muy, muy fuerte y creo que le daría un lugar muy importante, ¿ya? Entonces yo le daría un peso bastante fuerte, pero al mismo tiempo no le quitaría peso a mis amigos. O sea, digamos que el hecho de tener una pareja, sí que le voy a brindar y a suministrar el tiempo que se merece y en las medidas que se necesita, pero digamos que tampoco llegará al extremo de olvidar por completo mi vida social. De una u otra forma, yo siento que los colombianos, entre otras cosas, son como son tan abiertos, espontáneos, cariñosos y todo. Y pues muchos son extrovertidos, no todos son extrovertidos, eso también es cierto, pero aquellos que son extrovertidos, por lo general tienden digamos, a recargarse de tanto cariño y afecto, etcétera, etcétera, digamos, de sus relaciones que tienen con otros, con sus amigos y con su familia y todo. Y pues es bastante común que se encuentre con ellos.
Y digamos que ser esposa de un colombiano, eso tal vez de una u otra forma va a significar que ella va en algún momento ser parte de ese círculo social o va eventualmente a participar en esos eventos o va a encontrarse con amigos, va a estar allí presente o va a hablar por teléfono. Mira, aquí está, inclusive ser novia o lo que sea, o puede ser un amante. Mira, aquí está mi mamá, te la voy a pasar, habla con ella. O mi tía, mira, habla. Aquí está Andrés, habla con Andrés. Entonces, yo sí creo que hay cierta prioridad a la relación amorosa, es decir, va a haber cierta prioridad a la esposa en determinadas instancias, pero va a estar más o menos dentro del sentido común, porque sí, ha habido muchos casos, incluso no voy a hablar por todos, porque de verdad que sí hay muchísimos casos en donde de pronto está un amigo, no sé si le ha pasado a Andrés, yo estoy seguro que sí. Está el propio amigo que tiene la esposa y lo perdimos. Adiós. Incluso él intenta, él dice, aló, sí, tal vez el próximo fin de semana nos vamos, no va a ir. No, que sí, que con seguridad no va a ir. Esta pregunta es bastante común. Para un colombiano o en general, ¿qué es más importante? ¿Los papás o la esposa? ¿Los amigos o la esposa? No sé, el trabajo o la esposa. Bueno, lo que pasa aquí es que todo ese, o sea, de una u otra forma todo es importante. ¿Ya? Si va a estar la esposa y no van a estar los amigos, tarde o temprano eso se termina convirtiendo en un conflicto, porque hace parte de las necesidades básicas. Si no vas a tener contacto con tu familia, también va a ser un problema. Entonces, un aspecto importante es que si te casas con un colombiano, y pues supongo que también ha de pasar en otras culturas, no solamente te casas con el colombiano, de una u otra forma te casas con su familia, te casas con sus amigos, te casas con todas las cosas que tiene a su alrededor. O sea, es todo un mundo que vas a tener cerca. ¿Ya? Que eventualmente, pues podría pasar que le pongan el ultimátum, él lo acepte, pero contribuiría a una relación menos funcional. No lo sé, o sea, habría que ver, habría que ver. Tal vez tengan alguna otra pregunta, no sé si hay alguna cosa que tú hayas visto, una cosa que a mí una vez me mencionaron fue el hecho, me dijeron, Cristian, pero acá yo no he visto tanto las relaciones no formales en Rusia. Eh, y bueno, no sé qué tan cierto sea, la verdad, porque mm, yo he escuchado de amigos y amigas rusas, no todos los he visto en relaciones no formales. Por lo general, cuando hablan de sus relaciones y de su vida social, hablan de noviazgos. Y pues menos se habla de las relaciones no formales. A mí me parecería más bien que en Colombia no existe un tabú al respecto. Digamos que se habla un poco de manera abierta. Me parece que Rusia todavía se mantiene, no lo sé, a mí me parece que es un poco más reservado en cuanto a estos temas, sino que en Colombia es menos tabú, al parecer. Hay palabras incluso asociadas al respecto, por ejemplo, cuando tienen como un amigo y tienen como una especie de relación con él, pero hay como algo, no, todavía no se sabe qué es lo que hay entre los dos, le dicen, no, esto, le dicen un arroz en bajo, un arrocito en bajo, ¿no? Es bastante común, por lo menos, no sé si de pronto a forma de broma, porque por lo general también puede ser en forma de broma, es aquel, pero en ruso también pueden decirlo, pero es que tal vez es otro lenguaje, le da otras connotaciones, pero existe, por ejemplo, un grupo de pretendientes, una mujer puede tener un grupo de pretendientes, o un hombre puede tener un grupo de posibles eventuales candidatas, no sé, que es normal hablar de ello también, no sé, y de mencionarlo entre amigos. Y bueno, en fin. Y no necesariamente puede haber una relación no formal, sino es bastante común hablar al respecto de este tipo de cosas. Bueno, sí, está también ahora el aspecto, por ejemplo, de lo llamado la responsabilidad afectiva. Y es el hecho de que es un desafío hoy en día establecer el tipo de relación en la cual vas a entrar, si se va a establecer una relación no formal, una relación sin etiquetas o nombres, o si vas a tener un noviazgo, o si vas a convivir con esa persona, etcétera, etcétera. Y entonces el hecho de poder sentir
y experimentar y saber cuáles son las expectativas de esa persona. Y no todas las veces hablar es la forma adecuada. Es decir, no es, me refiero, no todas las veces hablar es suficiente, porque también puede pasar que se pueden establecer determinados tipos de por así decirlo, de condiciones, como que mira, vamos a estar en una relación no formal, etcétera, etcétera, pero aquella otra persona puede querer algo más y tú podrías ignorar el hecho de que quiera algo más porque en teoría se pusieron de acuerdo en que no van a tener algo formal y después eso podría conllevar a momentos complicados, a conflictos o podría ser un poco más doloroso, etcétera, etcétera. Y podría ser de cualquier lado, del lado del hombre como el de la mujer. Y no sé si te ha pasado eso en la vida real. Sí, entonces pasa como que empezaron la relación, fue algo no formal, pero siempre cabe como la expectativa de que eso va a crecer en algo más o en realidad va a ser como la etapa preliminar a un noviazgo o algo así o algo un poco más íntimo, pero eso nunca pasa y entonces viene la desilusión, la tristeza, etcétera, etcétera. No fue tu culpa, no te, etcétera, etcétera, no eres tú, soy yo. Y bueno, viene la tristeza. Y es el hecho de que como tal, no existe como tal el colombiano típico, no existe ya. Porque, por ejemplo, yo no estoy 100% seguro, pero por lo menos en mi caso es posible que haya ascendencia del Medio Oriente. En el norte del país se encuentran múltiples familias de ascendencia libanesa. Y, por ejemplo, en el caso de Shakira, su papá era libanés y su madre era local. En el caso, por ejemplo, de quien más... directores hasta de centros de noticias, etcétera, etcétera, son de padres libaneses. Hay colombianos que tienen ascendencia española directa, como también hay otros que podrían ser hay comunidades incluso de ascendencia china en Colombia, y es toda una mezcla, y sobre todo también en el norte del país. Mm, se trajeron a muchísimos africanos de diversos países para la construcción de fortalezas en los años 1600. Creo que fue en el 1657 para la construcción de castillos, fortalezas, centros amurallados y todo al estilo colonial español. También traían, por ejemplo, cañones, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, y es bastante común encontrar personas de tez blanca, de tez oscura, negra, y bueno, y también puedes encontrar de aborígenes nativos de diferentes grupos lingüísticos. Una cosa interesante de cuál es la lengua del colombiano, hay lenguas autóctonas colombianas y son muchísimas. La cuestión está en que solamente el 2% de la población lo habla fluidamente. Bueno, en fin, la conclusión a la que quiero llegar es que los hombres colombianos son diversos, son múltiples, por lo general no tienen, digamos, un conjunto de características específicas, pero sí que sí que se va a encontrar de manera bastante común, no en todos, pero sí que va a ser posible encontrar hombres que les guste mucho la música, bailar, por lo menos va a haber como una tendencia a querer ser positivos, a tener una actitud positiva, un pensamiento estratégico, sobre todo colombianos en el exterior, si tienen la oportunidad de conocerlos, ser innovadores, ser un poco ambiciosos, buscar un gran objetivo, estar orientados a tener una familia, eventualmente tienen una visión en cuanto al matrimonio no convencional por el hecho de que legalmente en Colombia son permitidas las uniones libres. Les gusta mucho cuidar mucho su aspecto físico y pues en cuanto a los desafíos es poder controlar esos mundos de la vida social, la imagen y pues encontrar el equilibrio entre amigos, trabajo y familia. Y yo creo que también, entre otras cosas, una de las cosas que influye bastante es el hecho del nivel de educación, porque si continúas estudiando, eso significa que el nivel de ingresos, poder estudiar, hay que crear un equilibrio entre estudios y trabajo, y la estabilidad económica se conseguiría solamente en la finalización de todos los estudios, ¿no?
Otra cosa que puede ser también que puede influir bastante es el hecho de que las visiones podrían cambiar muchísimo con el pasar del tiempo, porque eh, tal vez entre mayores cosas y logros se realicen, mucho más exigentes en cuanto a familia y estabilidad laboral pueden llegar a ser las personas. De pronto en Colombia es posible encontrar un trabajo, un buen trabajo, encontrar cierto nivel de estabilidad económica, pero tal vez si de pronto estamos hablando de un colombiano que quiere arriesgar un poco más, que quiere formarse un poco más, que está orientado un poco más a la carrera, y de mujeres que también hoy en día se está viendo que cada vez más crece el número de mujeres colombianas se ven interesadas en una carrera bastante sólida, en ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Pues la tendencia a querer tener hijos aparece a una edad un poco más tardía. Yo creo que entonces el nivel de educación puede influir bastante. Y una pregunta, de tus compañeros, ¿cuántos lograron ingresar a la universidad? Porque habría que comparar qué tanto influye el hecho de haber ido a la universidad, porque aquellos que fueron a la universidad de mis compañeros, no, fíjate que no todos tienen hijos, o sea, es mucho más, les tomó mucho más tiempo. Sí, aunque fíjate, la parte económica me parece bastante interesante porque una de las cosas en las que me doy cuenta de quienes tienen hijos, sobre todo de quienes tienen, por ejemplo, educación superior, un buen trabajo, etcétera, etcétera, depende de cuánto su nivel de ingresos pues está ahora mismo están recibiendo, porque aquellos que tienen un nivel de ingresos de, por ejemplo, qué sé yo, ponle tú $4,000 o algo así, esos son los que con mayor facilidad deciden tener hijos. Pero aquellos que tienen un salario que están esperando tener crecimientos a nivel de su carrera profesional como tal, todavía no han llegado al punto en el que les gustaría establecerse como tal, pues esos todavía no tienen hijos ni familia. Yo creo que una de las cosas más que de pronto pueda apreciar mucho un colombiano es eso, el ven y te atiendo, ven y te consiento, te doy un abrazo. Se dice que la palabra más especial en el español una de las palabras más hermosas es la palabra apapachar, abrazar con el alma, ven y te apapacho, ven y te consiento. Y yo creo que hay un déficit a nivel mundial de eso, ¿no? O sea, y es una de las cosas que son muy valiosas para no sé qué te gusta a ti en general, qué te llama a ti la atención, qué te gusta en específico. Sí, y la espontaneidad, sí, cómo sonreír, ser espontáneo, ven y te doy un abrazo, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue el día de hoy? Y a la hora de, por ejemplo, de llegar después del trabajo, eh, llegar a la casa o algo así, pues es bastante común encontrar a esposos o novios, perdón, colombianos, ah, por lo menos ven, que traigan un detalle, que traigan comida, un dulce o algo. Mira, aquí te traje un dulce o algo, un chocolate o no sé. En fin, aquí te traje algo de la calle, como para endulzar el día o algo así. Es bastante común encontrar eso. Aunque no me atrevería a decir que en otros lugares no es así, obviamente. O sea, supongo que en muchos otros lugares también es bastante común. Bueno, creo que paulatinamente podríamos estar dándole fin a esta charla, a esta presentación, y espero que se hayan respondido todas las preguntas. Tal vez haya alguna pregunta o algún tipo de aspecto o cosas que no haya mencionado. No sé, Andrés, si tú podrías decirme o mencionarme, de pronto me distraje un poco. Bueno, entonces creo que nos veríamos en una próxima ocasión. Estoy muy agradecido por la presencia de todas las personas que llegaron el día de hoy. A María, Alexander, Katia y bueno, tú Andrés. Estoy muy contento. Muchas gracias por venir. Bueno, entonces podríamos estar dándole fin a esta presentación. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.